Hola chicos, saludos. Acá vamos a cubrir los dos aspectos finales de la asignatura, como son la bioseguridad y tecnología del ADN recombinante y lo que es organización y formación en materia de seguridad dentro de la institución, donde estemos desarrollando nuestras funciones. Como hemos visto, la tecnología del ADN recombinante, denominada también ingeniería genética, lo que hace es combinar información genética de diferentes fuentes para crear organismos que van a estar genéticamente modificados y que no pueden existir de manera natural. O sea, yo los modifico a conveniencia y esos microorganismos de manera natural no se dan. O sea, las mutaciones para generar ese producto no se dan de manera natural, sino que yo las genero de manera artificial. Esto lo hacen los especialistas en biología molecular y siempre hay muchos problemas éticos con lo que es la modificación genética de organismos y de microorganismos por la posibilidad de que esos organismos tengan propiedades o adquieran propiedades impredecibles y perjudiciales o puedan representar un riesgo biológico para las personas, el ambiente, los animales, las plantas, etc. Recuerden Jurassic Park, ellos colocaron el gen de la lisina, que quería decir que los dinosaurios que crearon en la primera película no eran capaces de reproducirse porque tenían un gen que les faltaba. Pero resulta que por medio de una mutación y recombinación ellos pudieron adquirir ese gen y pudieron multiplicarse de manera autónoma. Eso es lo que se teme que pueda suceder con estos microorganismos genéticamente modificados. Sobre todo porque los microorganismos, especialmente las bacterias, tienen mucha capacidad de mutar y de recombinarse y básicamente recomponer todo lo que yo haya podido dañar o eliminar de su genoma. En cuanto a los sistemas de expresión biológica, un sistema de expresión biológica es cuando yo coloco un gen dentro de un microorganismo, por ejemplo, para que produzca X producto. Pasa, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, se hace por ingeniería genética, un gen que se inserta dentro de un microorganismo. Tenemos la insulina anteriormente era insulina bovina, ahorita es insulina recombinante. El gen de la insulina se colocó dentro de una levadura artificial, esa levadura artificial produce grandes cantidades de insulina rápidamente y a menor costo. Entonces, vamos a decir, no es algo nuevo, es algo que hemos utilizado durante mucho tiempo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en este campo. Incluso la vacuna del COVID no fue más que un sistema de expresión biológica. Fue un adenovirus al que le introduje el gen de la espícula para producir grandes cantidades de espícula cuando entrara al cuerpo, de manera que se producía la espícula, que es la que da la inmunogenicidad, y se crean anticuerpos contra la espícula y previene de esa manera las infecciones. Eso es un sistema de expresión biológica. Entonces la expresión génica no es más que el proceso de transformar la información codificada en los genes o ácidos nucleicos y la codifica en ¿qué? En proteínas. Para eso yo utilizo un vector que no es más que el que me va a transportar esa información genética de la fuente hacia la célula hospedadora, que es la que se va a encargar de producir lo que yo necesito que se produzca. Generalmente se deben utilizar microorganismos no patógenos y de difícil colonización, ya sea al ambiente, a las personas o a los animales. Y generalmente se recomienda que sean microorganismos que se puedan utilizar en nivel de bioseguridad 1. O sea, que no representen ningún tipo de peligro para la salud. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el plásmido Bolívar Rodríguez 322, el PBR 322, es el plásmido precursor. De allí tomo un gen y utilizo el plásmido UC18, que no es más que el vector de clonación. Yo lo que hago es que este plásmido entra aquí, se recombina con este, se lleva el gen y ese gen lo coloco dentro de una Escherichia K12. La Escherichia coli K12 no tiene ningún mecanismo de patogenicidad y se convierte entonces en la célula huésped, que lo que va a hacer es expresar ese gen que le incorpore y producir lo que yo necesito que se produzca. Generalmente yo debo utilizar niveles de bioseguridad más altos en los siguientes casos. Cuando yo tenga la expresión de secuencias de ADN derivadas de microorganismos patógenos que puedan aumentar o hacer más virulento al microorganismo modificado genéticamente. O sea, cuando yo trabajo con genes de patogenicidad, debo aumentar el nivel de seguridad, porque voy a hacer que un microorganismo que no era patógeno adquiera genes de patogenicidad. Debo aumentar el nivel de seguridad en las secuencias de ADN insertadas que no están bien caracterizadas.
O sea, cuando yo hago clonaje al azar, simplemente rompo un ADN que me interesa porque estoy buscando cierta característica y empiezo a insertar en varios hospedadores o varias células huésped al azar varios fragmentos de genes para tratar de ver dónde es que está ubicado el gen que me interesa. Eso se llama clonaje al azar. Entonces son secuencias de ADN que no están caracterizadas. Las estoy probando para ver dónde es que está lo que a mí me interesa. Allí debo aumentar el nivel de seguridad porque no sé qué estoy transfiriendo y no sé qué propiedades puede dar en la célula que recibe ese material genético. Cuando los productos génicos pueden tener actividad farmacológica, pueden activar drogas, por ejemplo, tengo que aumentar el nivel de seguridad. O cuando los productos génicos sean toxinas. Cuando yo trabajo con toxinas, debo aumentar el nivel de seguridad porque voy a transferir la capacidad de producir una toxina a un microorganismo que anteriormente no tenía esa capacidad. Cuando se utilizan vectores víricos para transferencia de genes, se utilizan como vectores o como shuttle o como lanzaderas. O sea, ellos simplemente lo que hacen es transportar un gen de un organismo a otro organismo. Entonces, esos vectores virales que yo utilizo carecen de ciertos genes para la replicación vírica. Son propagados en líneas celulares que complementan el defecto que yo creé artificialmente en el genoma de ese virus. Por ejemplo, yo utilizo un virus, que ese virus no tenga la capacidad de autorreplicarse, a menos que entre en una línea celular que le proporcione lo que le hace falta, porque yo se lo eliminé de manera intencional. Hay que tener cuidado porque esos cultivos, pueden contaminarse con virus que tengan su capacidad de replicación intacta. Si ese cultivo que tiene el virus, por ejemplo, el adenovirus que se utilizó para el COVID, era un adenovirus modificado genéticamente. Entonces, si ese adenovirus se pone en contacto con un adenovirus silvestre que sí tiene la capacidad de multiplicarse, mientras que el otro no la tiene, pero tiene el gen de virulencia o el gen de lo que me interesa, ellos pueden recombinarse y crear un adenovirus autorreplicativo que tenga la característica que estoy tratando de multiplicar. Y eso sería un problema porque, vamos a decir, el microorganismo se va a poder multiplicar de manera libre. Mientras que yo todo lo que utilizo por modificación genética, debo impedir esa capacidad de replicación de manera libre. Y dependiendo del agente con el que esté trabajando o el gen con el que esté trabajando, debo utilizar cualquiera de los 4 niveles de seguridad. Dependiendo si estoy utilizando microorganismos altamente patógenos y estoy trabajando transportando genes que producen toxinas, debo trabajar en un nivel más alto que si utilizo un gen, por ejemplo, que lo que hace es degradar un azúcar y lo voy a colocar en un microorganismo, un hospedador, que es inocuo para los humanos y el ambiente. Eso podría utilizarlo a nivel 1. Animales transgénicos o los que tienen genes knockout o genes inactivados. Un animal transgénico es un animal que tiene información genética extraña, que no es propia del animal, sino que yo introduje de manera artificial. Esos animales deben ser incapaces de infectar, aunque podrían generar un reservorio animal si se transmite un transgen. O sea, si esos animales se ponen en contacto con otros animales que no tienen deficiencia que yo he creado artificialmente, pudieran transferir ese gen y de esa manera escaparía nuestro gen del laboratorio. Tenemos animales con genes inactivados. Esos son animales a los que se les ha suprimido ciertos genes y por lo general no representan riesgos biológicos. Cuando trabajo con estos animales, yo debo conocer cuáles son las vías por las cuales debo infectar al animal, el tamaño del inóculo que debo utilizar para que se produzca una infección, y tengo que conocer también el grado de excreción, por ejemplo, del virus o del microorganismo, por parte de estos animales infectados una vez que estén infectados. Los ratones transgénicos que expresan el receptor, por ejemplo, del poliovirus humano, se utilizan mucho para la creación de vacunas. La vacuna del polio, por ejemplo, no son más que ratones modificados genéticamente, ratones transgénicos que se utilizan para probar las vacunas y crear la vacuna. En la actualidad disponemos también actualmente de plantas transgénicas. Incluso en la actualidad se consumen muchos alimentos, sobre todo en Europa y lo que es Estados Unidos, alimentos modificados genéticamente. Cuando yo trabajo con plantas transgénicas, lo primero que tengo que hacer es una evaluación de riesgo
y debe enfocarse en dos aspectos importantes. Primero, los peligros para la salud humana. Y segundo lugar, el riesgo que confiere esa modificación que realizan las plantas hacia el medio ambiente. Por ejemplo, yo puedo generar plantas transgénicas que expresen genes que les confieran tolerancia a los herbicidas. Los herbicidas se utilizan para matar insectos, matar plagas, pero hay muchos herbicidas que deterioran también la planta. Entonces yo puedo colocar genes que permitan que el herbicida se pueda utilizar, elimino las plagas, elimino los insectos, pero no me afecten el crecimiento de la planta. O puedo generar plantas transgénicas que tengan genes de resistencia hacia los insectos que atacan esas plantas, de manera que los insectos no puedan destruir las cosechas. También se utilizan plantas transgénicas que me permiten elaborar productos medicinales, o productos nutricionales. Fíjense esto que está acá, todas son plantas transgénicas que permiten obtener cultivos mucho más sanos, mucho más fuertes y obtener mayores ganancias económicas. Pero claro, el genoma de todas estas plantas está modificado genéticamente de manera artificial. En cuanto a la evaluación de riesgo de microorganismos modificados desde el punto de vista genético, están los riesgos derivados del gen que se ha insertado, o sea, el organismo donante, quien está donando el gen. La actividad biológica y farmacológica de ese microorganismo puede resultar dañina. Por ejemplo, si cuando yo trato de transferir, por ejemplo, toxinas, citoquinas, hormonas, reguladores de expresión, factores de virulencia, secuencias oncogénicas, resistencia a antibióticos, alérgenos, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estas son las características en las que se está trabajando, que básicamente depende del gen insertado y del microorganismo que donó el gen. Y los riesgos asociados al receptor o huésped, o sea, el microorganismo o el organismo que adquiere o donde se inserta ese gen. Entonces hay que tomar en cuenta la susceptibilidad del hospedador, del que lo recibe, la patogenicidad de la cepa hospedadora, incluida virulencia, infectividad y producción de toxinas. O sea, si yo tengo una cepa altamente virulenta, con alta tasa de infectividad, que produce una toxina y además le voy a insertar un gen de resistencia a antibióticos, voy a crear una superbacteria. Modificación de la gama de hospedadores. Eso puede suceder cuando, por ejemplo, muchos microorganismos son hospedador selectivo. ¿Dependen de qué? De los receptores celulares que tengan ciertas especies animales para producir infección. Por eso que producen infecciones, por ejemplo, hay microorganismos que producen infecciones en el hombre, pero no en los animales. Y tenemos microorganismos que producen infecciones en los animales y no en el hombre. Vamos a decir, los receptores celulares son específicos. Si yo modifico un microorganismo y básicamente le quito la selectividad del receptor y coloco un mecanismo de reconocimiento de receptores celulares que básicamente acepte cualquier línea celular de cualquier hospedador, estoy construyendo un microorganismo que puede infectar básicamente cualquier ser vivo. El estado inmunitario del receptor es muy importante y las consecuencias que puedan tener el ambiente, los animales, las plantas, etcétera, cuando se exponen a ese gen que estoy recibiendo. Otro aspecto que debemos cubrir cuando hacemos evaluación de riesgo de microorganismos modificados genéticamente son los riesgos derivados de la alteración de rasgos patogénicos existentes en el que reciben el hospedador. Para intentar determinar esos riesgos debemos tomar en cuenta estas interrogantes que están acá, estos aspectos. Hay un aumento en la efectividad o la patogenicidad después de haber realizado la modificación genética. Podría superarse cualquier mutación incapacitante en el receptor como resultado de la inserción de un gen extraño. Son microorganismos, yo le coloco o le elimino un gen que no permite que ese microorganismo se multiplique de manera natural, de manera libre. De esa manera lo controlo que se esparce en el ambiente. Una vez que yo inserto ese gen, este microorganismo mutado, al que yo le impedir la reproducción, no, vamos a decir, es capaz de superar esa limitación y comenzar a reproducirse de manera autónoma. Codifica ese gen que estoy insertando un determinante de patogenicidad de otro microorganismo, que lo voy a expresar en un microorganismo que nunca lo había expresado. El ADN que estoy insertando incluye determinantes de patogenicidad. En ese caso hay que prever que ese gen pudiera contribuir a la patogenicidad, hacer este microorganismo que lo recibe mucho más patógeno. Se dispone de tratamiento
para este microorganismo genéticamente modificado. En el caso de que ocurra algún problema, yo lo puedo eliminar utilizando antibióticos. Se ve afectada la susceptibilidad del microorganismo que lo recibe a los antibióticos o cualquier otra forma de tratamiento a consecuencia de la modificación genética que estoy aplicando. Yo pudiera erradicar ese microorganismo genéticamente modificado una vez que le he hecho la modificación, en el caso de que necesite erradicarlo para disponer definitivamente de él. Acá tenemos otras consideraciones. Como han podido ver, estas consideraciones principalmente son consideraciones éticas que se deben tomar a la hora de realizar modificaciones genéticas en microorganismos. Los investigadores deben cumplir normas de restricciones y requisitos para trabajar con estos microorganismos, que cada una de esas normas está vigente en cada uno de los países y las instituciones en las cuales se desarrollan esas modificaciones. Los países deberían contar con autoridades nacionales que elaboren directrices para trabajar con estos microorganismos y que ayuden a los investigadores a trabajar de manera segura en la modificación genética de microorganismos. Y se deben hacer evaluaciones de riesgo que garanticen cuáles van a ser los beneficios de esa tecnología de ADN recombinante para, vamos a decir, mejorar las condiciones de vida de la humanidad, pero que no generen ciertos problemas a la larga. En cuanto a seguridad, cada laboratorio tiene que contar con una política integral de seguridad, como les mencioné anteriormente, un manual de seguridad y programas de apoyo para la aplicación de esa política de seguridad. Como les mencioné, el encargado es el director o el jefe del instituto o el laboratorio, que en algunos casos puede delegar esas funciones en el funcionario o el jefe de bioseguridad. Cada empleado tiene que ser responsable por su seguridad y la de los demás. Se debe comunicar cualquier acto, condición o incidente o accidente que ocurra dentro del ambiente de trabajo, y el personal interno y externo tiene que aprobar las evaluaciones periódicas de seguridad. Todo esto se los había mencionado hasta este momento. El funcionario de bioseguridad tiene que ser una persona que se cerciore, compruebe que en todo el laboratorio se apliquen los planes y programas de bioseguridad. Esa persona que se designa como funcionario de bioseguridad tiene que poseer la competencia profesional necesaria para sugerir, revisar y aprobar actividades concretas en materia de seguridad y que se sigan los procedimientos apropiados de contención y seguridad biológica. Y se deben aplicar normas, reglamentos y directrices tanto nacionales como internacionales dependiendo de la institución donde estemos trabajando. Además, ese funcionario debe tener la capacidad de comunicarse de manera eficaz con el personal administrativo, el personal técnico, personal de laboratorio y personal de apoyo, ya que él es el encargado de coordinar que cada uno de estos sectores trabaje de manera adecuada para garantizar la seguridad en la institución. ¿Cuáles son las actividades? Atender consultas sobre protección biológica, bioseguridad y cumplimiento de las condiciones técnicas. O sea, él tiene que verificar que si yo trabajo en un laboratorio de tipo 4, seguridad nivel 4, un laboratorio de contención, todas las características técnicas del edificio, recuerdan la construcción de las paredes, las superficies, los pisos, los techos, la presión negativa de los, todas esas condiciones técnicas las tiene que supervisar que se estén cumpliendo. Tiene que realizar auditorías internas periódicas en lo que es la seguridad, en particular con métodos, procedimientos y protocolos dependiendo del agente biológico, el material con el que se trabaje y el equipo con el que se trabaje. Se deben examinar o supervisar todas las infracciones a los protocolos o procedimientos en materia de seguridad que se cometan en la institución y verificar que todo el personal ha recibido la capacitación apropiada sobre los aspectos de seguridad. Adicionalmente, debe garantizar la formación continua en materia de seguridad. No es que es un curso de seguridad al principio, no, la formación en seguridad debe ser continua, debe ser periódica. Debe hacer investigación de los incidentes que entrañen una posible fuga de material potencialmente infeccioso o tóxico y informar los resultados
de esa investigación, así como las recomendaciones al director de la institución o al comité de seguridad de la institución. Debe coordinar con el personal médico lo que es la atención de las infecciones adquiridas dentro del ambiente de trabajo del laboratorio, las infecciones ocupacionales. Debe asegurar una descontaminación apropiada en el caso de que haya un accidente o un incidente con material infeccioso. Debe garantizar que se haya aplicado todo el procedimiento de lo que es contención, limpieza y captura de cualquier incidente de material infeccioso. Debe garantizar la correcta manipulación y eliminación de todo lo que son los desechos biológicos y tiene que estar supervisando lo que es la descontaminación apropiada de todos los equipos antes de la reparación. En el caso de que haya un daño de algún equipo, ese equipo debe descontaminarse, ya sea para hacer una revisión de rutina de mantenimiento o repararlo en el caso de que tenga una falla. Debe conocer las actitudes de la comunidad en relación con las consideraciones ambientales y sanitarias, dependiendo de los microorganismos con los que se trabaje, y debe establecer los procedimientos para la importación y exportación de material patógeno para el laboratorio, de acuerdo con la reglamentación nacional e internacional, cuando hay convenios internacionales entre diferentes países. Él es el que se encarga de esa parte. Debe revisar todos los aspectos de seguridad, todos los planes, protocolos y procedimientos para el trabajo con agentes infecciosos antes de que el laboratorio arranque o se implemente el trabajo con un microorganismo. Él debe revisar todos los protocolos, toda la parte técnica y todo lo que se va a realizar antes de comenzar actividades. Y debe instituir un sistema o vamos a decir un comité que se encargue de manejar lo que son las emergencias. Una vez que ocurre un accidente, un derrame, etc. Debe haber ciertas personas designadas para ciertas actividades. Por otra parte, debemos contar con un comité de seguridad que va a estar encargado de formular las políticas y elaborar los códigos de práctica de la institución en todo lo relacionado con bioseguridad. Debe examinar los protocolos de investigación para todo lo que es el trabajo con agentes infecciosos, ya sea animales, humanos, todo lo que tiene que ver con ADN recombinante o material genéticamente modificado. Y debe hacer evaluación de riesgo, la formulación de nuevas políticas de seguridad en el caso de que ocurra algún accidente o que alguna política no funcione de manera adecuada, y la solución de controversias con aspectos relativos a la seguridad. Esas son las funciones del Comité de Seguridad. ¿Cómo va a estar compuesto ese comité? Debe reflejar los diferentes niveles o aspectos ocupacionales de la organización, así como la experiencia científica de cada uno de los miembros. Debe estar formado por funcionarios de seguridad, que son los que se encargan básicamente de hacer la supervisión, así como personal científico, personal médico. Debe estar conformado por veterinarios en el caso de trabajar con animales dentro del laboratorio, representantes del personal técnico y representantes de la dirección o la parte administrativa del laboratorio o el instituto. El personal de apoyo, que no trabaja directamente con el laboratorio, por eso se denomina personal de apoyo, tiene que tener conocimiento sobre el tipo de trabajo que va a realizar en el laboratorio, así como normas y procedimientos de seguridad. Por ejemplo, personal de mantenimiento o mecánicos, los que arreglan los aires acondicionados, los que destapan cañerías, etc. Esas personas deben estar capacitadas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque van a entrar en un ambiente altamente peligroso donde se maneja material biológico potencialmente infeccioso. Ellos se encargan de realizar las pruebas a las que hay que someter el equipo después de revisiones y el funcionario de seguridad tiene que trabajar de la mano y supervisando constantemente a ese personal. Si van a ingresar a un laboratorio tipo 3 o tipo 4, nivel de contención 3 o 4, deben tener la aprobación y la supervisión del funcionario de seguridad. Tenemos también el personal de limpieza, que es personal de apoyo. En los laboratorios de nivel 3 y 4, el laboratorio debe ser limpiado por el personal del laboratorio, no por la señora que lava, ni la señora que limpia. O sea, la misma persona que trabaja en el laboratorio es la que debe limpiar los laboratorios tipo 3 y tipo 4. Solamente va a entrar personal extraño al laboratorio con aprobación y va a haber una supervisión del funcionario de seguridad o del supervisor del laboratorio. En cuanto a los programas de capacitación,
La capacitación, como les mencioné, debe ser continua y tanto el personal técnico como el personal auxiliar deben tener siempre presentes las normas de seguridad y para eso se debe crear programas de educación continua, programas de formación continua. La eficacia de la capacitación en materia de bioseguridad y vamos a decir todo lo relacionado con seguridad y salud dentro del laboratorio va a depender del compromiso que debe haber entre el personal directivo, la motivación y la capacitación que se haga a ese personal que trabaja dentro de la institución. Debe haber una buena comunicación y todos deben apuntar a las mismas metas y objetivos dentro de la organización. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe tener un programa de capacitación? Primero, evaluar las necesidades. Allí yo voy a definir cuáles son las tareas que debo realizar, o sea, en qué tengo que capacitar, el orden de importancia, o sea, qué debo capacitar primero y qué debo capacitar después, la frecuencia, o sea, cada cuánto tiempo lo debo hacer, qué tan complejo es el nivel de capacitación que debo aplicar y los pormenores de todos los pasos necesarios para realizar la capacitación. Debo establecer los objetivos de capacitación. Se trata de comportamientos, por ejemplo, observables que el personal capacitado debe mostrar durante el trabajo después de la capacitación. O sea, si yo capacito en una técnica de laboratorio que me ofrezca mayor nivel de seguridad, posteriormente tengo que hacer, después de la capacitación, yo tengo que observar ese personal para ver si cumple o no con los procedimientos para los cuales fue capacitado. Los objetivos también pueden reconocer las condiciones en las que se realizan algunas actividades o comportamientos y el nivel de competencia de cada una de las personas. Entonces, esto es fundamental dentro de un programa de capacitación. ¿Qué es lo que se quiere lograr que adquiera cada uno de los componentes de ese laboratorio? Se debe realizar también la especificación del contenido y los medios que se van a utilizar para la capacitación. Para ello, los encargados tienen que definir cuál es el contenido. Entonces, ellos son quienes mejores conocen el trabajo que se va a realizar y cuáles son las exigencias que se deben aplicar para obtener buenos resultados. También pueden utilizarse métodos basados en resultados de ejercicio para la solución de problemas o en el diseño de medidas de aprendizaje para corregir errores que se han cometido y una vez que se hace la evaluación y se sabe cuáles son los errores que se cometen, capacitar nuevamente al personal para resolver esos errores. Se debe hacer una consideración de las diferencias individuales de aprendizaje. Las personas y los grupos pueden diferir en sus actitudes, grado de instrucción, igual que sus características culturales, el manejo de la expresión verbal, o sea, el lenguaje que se utiliza, o el nivel de conocimiento antes de la capacitación. Básicamente uno lo primero que debería hacer es nivelarlos a todos, colocarlos todos en el mismo nivel para posteriormente pasar a la capacitación más compleja. Otro aspecto importante a considerar son las condiciones particulares del aprendizaje. El hecho docente o el acto docente no debe entrar nunca en conflicto, inhibir o no guardar relación con el dominio de la capacidad o el tema que se va a tratar o el tema sobre lo que se va a capacitar. La instrucción proporcionada debe exigir un comportamiento productivo y una respuesta apropiada en los participantes. Se tiene que ver cambio de conducta en esa persona. En cuanto a la evaluación, se puede medir la reacción de los alumnos a la instrucción ofrecida. Se puede hacer medición de lo memorizado por los estudiantes, evaluación en cuanto a los cambios de comportamiento y actitudes, y medición de los resultados tangibles en relación con los objetivos o las metas de la capacitación o de la organización del laboratorio. En cuanto a la revisión de la capacitación, una vez que se aplica la capacitación al personal, se debe evaluar qué impacto tuvo esa capacitación en el personal, si fue un éxito o un fracaso. En general, cuando el programa está bien diseñado, se obtiene resultados exitosos donde, vamos a decir, solventan los problemas que se detectaron cuando se realizó la evaluación y la capacitación se realizó para resolver esos problemas. Pero en ocasiones la evaluación de la capacitación demuestra que
lo aplicado no tuvo resultados positivos, no modificó conductas, no mejoró los resultados en el laboratorio. Entonces, cuando eso sucede, necesitamos dedicar más tiempo a la capacitación. Se deben utilizar otras técnicas de instrucción, otras metodologías que permitan al instructor modificar modificar la conducta del personal que trabaja en el laboratorio para de esa manera solventar los problemas que se detectaron en la evaluación. Bueno, muchas gracias.